Gente, ha salido nuevo gameplay de UFC 5, Martial Mind, canal el cual sigo mucho, os lo aconsejo, la verdad que sube muy buen contenido de UFC. Nos va a enseñar cosas nuevas que tendrá este UFC 5. Así que venga, vamos para adentro, no me quiero enrollar. Antes acuérdate de suscribirte si no lo está, para que no te pierdas más contenido de videojuegos, de deporte, de contacto en general. Vale, intentaré hacer un resumen porque es un vídeo muy largo, son 21 minutos, así que intentaré que sea un poquito más corto. Vamos a empezar con los iconos de daño, algo muy interesante, Every single time I got cut, it was like, oh my god, you really gotta reevaluate what you're doing, you gotta watch out. In UFC 5, as you guys are gonna see once we start to... Vale, lo que nos está explicando aquí Martial es que ahora hay que como relajarse un poquito en comparación a UFC 4, ya que ahora los daños, esos cortes que vemos, esa sangre, ahora te afecta a tu rendimiento. ¿Y cómo sabemos si es grave o no ese corte? Pues con los iconos de daño. Esos iconos. Vale, bien. Tenemos un corte aquí mismo, como lo tiene aquí este hombre, creo que es Brian Ortega, creo, pues dificulta la visión. Eso sí, no sé cómo va a afectar si te dificulta la visión en el juego en sí. Sé que te puede afectar en que te paren la pelea, pero en lo que es en el gameplay no sé en qué afectará, si eres más lento de esquivas porque no ves el golpe venir, no sé. Pero es muy interesante esto, el tema de los daños, y creo que es algo innovador incluso. Vale, si por ejemplo tú tienes un corte y en esos 30 segundos no va más porque te llega otro golpe, la penalización, por así decirlo, el icono se va. O sea que, ves, por lo que digo que ahora es todo mucho más peligroso. Ahora, si tú tienes un corte y te metes a la guerra a intercambiar golpes, pues eso va a ir a más. Muy interesante, de verdad, muy interesante, y creo que han acertado mucho con esto. The breathing penalty icon appears when an athlete sustains an injury to the nose or mouth. Interesante esto también. Vieron el icono de los pulmones que te afecta a tu resistencia. Eso es cuando tienes, por ejemplo, la nariz rota o en la boca. Básicamente una lesión que te afecte a la respiración. Disminuirá la recuperación de resistencia a corto plazo. Lo mismo. La penalización se irá en 30 segundos. Vale, y los aturdimientos, que esto es como lo que tenemos en Undisputed. Básicamente. Y la peor es la de la pierna, que te tumba al suelo y estás en peligro. Vale, el icono de corazón, el de brazo y el de salud, vale. Vale, aquí entiendo que, por ejemplo, si te tumban al suelo y te hacen una llave que te corta la respiración, vas a perder como el tope de resistencia, por así decirlo. No vas a llegar a la máxima resistencia como antes. No sé si me explico. Y eso lo vas a saber con el icono que ven aquí. Lo mismo con el brazo. Vale. Destinado a señalar una pérdida en la salud del bloqueo. Vale. Lo mismo, si te hacen una llave de brazo y tienes suerte y no termina la pelea ahí, te levantas, tu bloqueo va a ser más débil, te van a poder entrar más fácil con golpes fuertes, te van a romper la guardia antes. De verdad, me parece muy interesante esto, Claro, cuanto más daño le hagas al brazo, el icono será peor y significa que te están haciendo más daño. Lo mismo con la pierna. Entiendo yo que en una pierna, si te hacen mucho daño, estarás fatal. O sea, estarás a punto de ser noqueado porque irás cojeando, entiendo. No podrás tirar patadas. Si te dan una patada ahí, te van a tumbar muy rápido. Surviving will not leave the athlete unscathed, and UFC 5 authentically represents this reality. The next thing we'll take a look at is doctor stoppages. Vale, y las paradas del doctor. Aquí vemos los tres iconos. Vale, el icono donde sale, vale, arriba. Ahí lo tienen naranja. At first, the icon appears yellow, but a subsequent impact is received on the affected area. Vale, entiendo. Si tienes un corte aquí, pues está en amarillo de principio. Pero si te vuelve a entrar otro golpe, está en naranja. Y si te vuelve a entrar otro, pues está en rojo. Entiendo que no será tan así. Con dos golpes ya tienes el corte fatal. Pero imagino que eso, si no te cuidas de ese corte, si no levantas bien la mano o te llega una patada o un golpe, pues ese corte va a ir a más. Y aquí lo tienen en rojo, que ya, pues bueno, está sangrando ahí como un loco.
If the doctor examines the injury and determines it is not severe enough to warrant a stoppage, he will exit the cage and the match will continue. However, if he examines the injury and determines that it is indeed Vale, y el árbitro la para. Perfecto, vale. The introduction of doctor stoppages to UFC 5 is just another way that the game truly delivers an authentic mixed martial arts experience. But it also adds another layer to gameplay. Vale. Ahora están tocando el tema de ser más defensivo. Han habido mejoras significativas y herramientas defensivas centrales en el juego. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho porque yo como consumidor de UFC no es que juegue, bueno, sí juego, pero al Undisputed 3, pero de los nuevos he jugado poco. He visto que nadie mueve la cabeza, nadie se intenta quitar golpes y patadas. Y eso es algo que me extrañaba bastante. Y entendía que el juego no te beneficia mucho. Pero esto ha sido mejorado en UFC 5 y me gusta mucho. O de pie, bloqueo de... Vale. Vale, han mejorado todo. Tanto bloquear, tanto mover la cabeza, como el movimiento de pies. Movimiento de pies entiendo que el pasito atrás, el pasito lateral, para crear situaciones defensivas o ofensivas. Vale. Esto me gusta mucho lo que acaba de decir Martial, que muchos de los jugadores de UFC 4 se quejaron de esto y lo han mejorado en el 5. O sea, que están oyendo a la comunidad. Eso es muy importante. Eso es lo que hace un juego grande. Block breaking is too strong. Being defensively sound in UFC 4 is not as easy as it's supposed to be. And don't get me wrong, in UFC 5, when you run into a player that knows exactly what they're doing, you can definitely still get run down with strikes. But as we start talking about these new defensive tools in UFC 5 and how they've been upgraded, how they've been buffed, once you master these and once you start using them as intended, you're going to notice you'll have a lot more success in UFC 5. Perfecto. Me parece muy perfecto eso. Me parece perfecto. Básicamente las peleas van a cambiar ahora. Miren eso. Miren eso. Uy, eso me gusta mucho a mí. Y fíjense en este detalle. Fíjense cuando el de la derecha tira golpes, cómo se queda sin estamina. Y es que en la realidad tirar golpes al aire es lo más cansado que hay. Entonces fíjense en ese detalle que es muy bueno. O sea, esto creo que va a ser algo muy importante para ganar peleas. Fíjense. Tira golpe. Mire cómo se queda la estamina. La estamina, fíjense. La pierde muy rápido. Ahí básicamente cuando pierde la estamina le das un derechazo y ya está. Está en el suelo seguro. Y eso que no he jugado el juego. Pero seguro que cae fácil. Con la estamina al mínimo en este juego tiene que caer muy fácil. Seguro. In addition to that, the vulnerability incurred while using head movement has been reduced. Altogether, these advancements collectively establish. Se han centrado mucho en el movimiento de cabeza, eso me encanta. Me encanta eso, de verdad, muy bien. Lunges will now also cost less stamina as well as concede less vulnerability, which means players will be able. Vale, pasito atrás, fíjense cómo quita el golpe y se va para atrás. Y eso no va a costar tanta estamina. Bien. Specifically when it comes to locomotion. Athletes with a high footwork stat will move noticeably faster, and athletes with low footwork stats will move slow. Defense is not the only important aspect of a match though, and in UFC 5, going on the offense has never felt better. Vale, han mejorado también la ofensiva. Brand new animations for punches, kicks, elbows, and knees. To talk about it, vale. The new leg kick animation is qué bien se ve la patada esa, Uy, The new pivot left hook animation will come in handy when dealing with. Eso no lo había visto yo. Miren ese golpe, es muy de boxeo este, Pivot left ese golpe es muy bueno. Ese está en Undisputed también, un golpe que me gusta mucho. Fíjense otra vez. Pivot ese golpe es muy bueno. Se van a hacer caos muy bonito con ese golpe, And the new front kick to the body animation is snappy and beautiful. La patada a la pierna es brutal. UFC 5 has also revamped striking controls to be more dynamic. Vale, nuevos controles. Over basic strikes, advanced strikes, as well as combinations. Golpes avanzados, combinaciones, ¿vale? Where you had to press two buttons simultaneously to perform a strike as basic as an uppercut. In UFC 5, it is as simple as holding the right bumper and pressing either square or triangle for the lead and rear uppercuts. A new con el R spin input has also been introduced to the game.
And so rather than having to remember a multitude of button combinations for different spinning attacks, the X and circle buttons pressed together will always result in a spin. And when you Vale, pair un that golpe de with giro. another button input, like circle for example, your fighter will perform a turning sidekick to the body. The button Vale. input to initiate a Pues hay clinch bastantes has also combinaciones, changed, parece, and it's a change that I Vale, el personally clinch really ha appreciate. cambiado. It now maintains a uniformity with the takedown input, which enhances the overall bonito. experience. In UFC 5, triggering a clinch is as simple as simultaneously pressing square and X. But that's not all. El cuadrado y la X. Vale, no entiendo mucho el tema de los controles. Yo creo que eso es mejor ya en el juego, ir poco a poco familiarizándote. Pero bueno, eso, que han cambiado el tema del clinch. Now let's delve into what I consider to be the most exhilarating transformation in EA Sports UFC 5. Vale, The seamless submission mechanics. Vale, la For the first sumisión. time in EA Sports UFC Vale. history, submissions are now Vale, performed no es igual que la del without 4, relying on a por lo que medium. veo. In earlier iterations like UFC 4, triggering a submission, be it a joint lock or a chokehold, necessitated engaging in a minigame to secure Minijuego, counter vale. move. This Vale, element parece que ahora no va a is ser el somewhat minijuego de detached from the antes. core grappling system. However, in UFC 5, this dynamic has been seamlessly integrated, making a groundbreaking. Parece todo más fluido en el suelo, fíjense. Está todo como mucho más fluido. Upon initiating a submission in UFC 5, for example, a guillotine, you'll have Bueno, two una guillotina. choices. Tendrás You can dos choose opciones. to force your opponent to submit by crossing both feet behind their back and squeezing Eso mola mucho, into a tap, or you can choose to advance to the mount, a more advantageous position. And although you gave up the submission, you secured another favorable position. As the attacker, the direction of your inputs will always remain the same regardless of the submission. Up to A ver, yo el submit, suelo no entiendo down mucho, to pero... advance to another dominant position. Vale, pero aquí As no the player sale... who's defending, the Es direction tan fácil que te hagan una guillotina ahí. also always remain the same regardless of the submission. Left to Parece más peligroso el suelo, me gusta. Pero es más peligroso el suelo, parece, ¿no? Vale, vale, van a tener en cuenta las estadísticas de defensa de sumisión. Y por lo contrario, la estadística de sumisión si eres más fuerte o menos. Sumisión es instantánea. ¡Ojo! One-shot submissions remain plausible in UFC 5. These occurrences are exceptional and typically happens when a player has severely mismanaged their stamina. Vale, la resistencia. Vale, vale, vale. Vale, de la resistencia entonces me está gustando esto, Porque hay que gestionar mucho, Hay que gestionar mucho. No me estoy enterando de mucho del suelo, la verdad, si yo soy sincero. Vale, aquí le hace... Pero no hay ningún minijuego de defenderte. Claro, es que ahí como te defiendas, ahí no puedes salir. Vale, ground and pound. Fíjense los iconos que ven arriba. Miren arriba en donde pone Rodríguez, todos los iconos que tiene. O sea, ya Rodríguez, el pobre, está para irse al vestuario. Vale, ya han seguido hablando del tema de las sumisiones, cosa que yo no me entero, entonces no la voy a ver porque no me entero mucho. Pero bueno, conclusiones. Me ha gustado mucho lo de los iconos de daño. También me ha gustado mucho lo de la resistencia, que te afecta a muchas cosas. Y también, obviamente, el tema del daño, que si a ti te parte la nariz, obviamente eso lo vas a pagar caro. Entiendo que mucha gente diga que no han cambiado nada. Yo era uno de los que decía que era un UFC 4.5, pero ojo que no. Ojo que este juego tiene más cosas, tiene más cambios de lo que yo pensaba. Me gusta mucho porque va a ser un juego en el que tengas que pensar más. Por lo que veo, ahora el suelo es mucho más peligroso, te pueden hacer una sumisión mucho más fácil. Obviamente te pegan un codo, te abren la ceja y estás fuera ya porque te pueden parar la pelea o te pueden partir la nariz o lo que sea. Sinceramente este vídeo me ha hecho tener mucho más hype porque he visto que han hecho cambios de los cuales la gente se quejaba en el anterior juego, así que eso es algo muy positivo. Así que eso, gente, yo me paso a despedir. Intentaré que este vídeo quede lo más corto posible. Me he saltado partes en las que no me iba a meter porque no entendía mucho, pero las otras en las que yo sí entiendo algo, que es en tema de pies y en tema de golpes con los puños básicamente, pues hemos visto cosas muy interesantes y el tema de los cortes de verdad es algo muy interesante y que
que este juego promete, ¿eh? Nos lo vamos a pasar muy bien con este juego, ya lo verán. Así que eso, no me voy a enrollar más, ¿vale? Gente, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao. A lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity.